Hola a todos, acá estamos nuevamente en un nuevo video tutorial, principalmente para presentar un ejercicio bastante simple, el cual lo vamos a resolver nuevamente con funciones y procedimientos. El problema es el siguiente: implementar una calculadora simple para sumar dos números, en la cual se definan las operaciones aritméticas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Se debe para ello crear un menú de opciones y en base a la opción elegida, la acción que va a realizar directamente el usuario, es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir o salir simplemente. Ya es un ejercicio no muy complejo, pero que también vamos a requerir del uso principalmente de la programación modular para llevarlo a cabo. Para ello, nuevamente vamos a emplear nuestra herramienta psign. Vamos a definir un algoritmo principal en el cual vamos a definir algunos elementos. En este caso vamos a definir una variable opción de tipo entero. Vamos a definir nuevamente número 1, número 2, suma, resta, multiplicación, división como variables de tipo real. Recordad que las variables son almacenes de información en donde nosotros podemos guardar datos. ¿Qué tipo de datos? Principalmente números, caracteres, texto. Y dentro de los números pueden ser números de tipo entero, es decir, números finitos sin decimales, o números reales con decimales. Entonces vamos a definir principalmente esas variables y por lo tanto aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podríamos pensar directamente en crear el menú dentro del algoritmo principal, pero aprovechando el uso de lo que es la programación modular, vamos a crear nuestro procedimiento menú. Como este procedimiento simplemente lo que va a hacer es mostrar el menú, lo vamos a ir creando principalmente en base a opciones de escribir. Entonces tenemos que ir, voy a reducir esto de acá para que podamos ver con mayor claridad. Sumar dos números, nuevamente aquí vamos a ir colocando mensajes de escribir. Número 2, restar dos números, número 3, multiplicar dos números, número 4, dividir dos números, escribir, elija su opción. Si se dan cuenta, incluso acá vamos a colocar después un escribir directamente vacío para que nos dé un salto. Si se dan cuenta, principalmente aquí lo que estamos haciendo es crear nuestro menú para que se va a despliegue directamente en pantalla por medio de un procedimiento. ¿Por qué un procedimiento? Porque obviamente un procedimiento es un subalgoritmo que no retorna valor y que por lo tanto aquí nos sirve directamente para mostrar algo en pantalla. Entonces tenemos creado nuestro menú. Obviamente aquí lo que tenemos que hacer es ir definiendo subprocesos, principalmente para realizar cada una de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, calcular suma y que reciba dos números y que retorne principalmente una suma. Por lo tanto aquí necesitamos declarar una variable local que se llama suma y que en este caso la vamos a definir como real. Entonces, suma que se le va a asignar principalmente número 1 más número 2. Por otra parte vamos a tener la función calcula
resta, a la cual le vamos a pasar directamente número 1, número 2. Vamos a colocar acá definir resta como real. En este caso resta va a ser num1 menos num2. Lo mismo en este caso para multiplicar. Necesitamos el nombre propiamente tal de la función, valor que va a retornar y qué datos de entrada va a recibir por medio de estas variables. Recuérdense que los parámetros en el fondo son variables locales que se definen a nivel de una cabecera de una función para poder recibir datos que se le envían desde el exterior. Puede ser la forma de comunicación entre funciones por medio de paso de parámetros. Entonces acá vamos a definir mult como real. En este caso mult va a ser igual a num1 por num2. Por otra parte divi, nuevamente la función, calcula división y nuevamente tendría que recibir num1, num2. Vamos a definir divi como real, acorde a lo que aparece acá. Y aquí vamos a colocar una pequeña restricción. ¿Cuál sería esa restricción? Principalmente vamos a considerar que si el número 2 es 0, entonces vamos a escribir acá error no está definida la división por 0. Estamos validando en este caso para evitar propiamente tal que nos llegue a ocurrir esa situación en la cual dividamos accidentalmente por 0 y el programa simplemente se caiga y no entregue el resultado que nosotros esperamos. A su vez, para que en este caso PSI no nos marque algún error, vamos a definir directamente con un valor a divi, ya que se tiene que retornar un valor. En este caso retornemos 0 directamente. ¿Ya? Entonces tenemos calculada suma, resta, multiplicación, división. Tenemos creado nuestro menú propiamente tal, el algoritmo principal, y por lo tanto va a ser el encargado de ir llamando a las opciones propiamente tal que tenemos que ir definiendo. Ahora bien, tenemos que acá directamente leer la opción y esa opción va a entrar directamente a lo que es una estructura de tipo selectiva del tipo según hacer, en la cual dependiendo de la opción y los casos propiamente tal que nosotros vamos a ir definiendo, las acciones que se van a ir llevando a cabo. Es como si yo tuviese una prueba de alternativa múltiple en la cual digo, tengo una serie de opciones y solamente tengo que escoger una sola, acorde a lo que se necesita. Por lo que estoy viendo acá, nos estaba faltando directamente la opción 5, salir, la cual lo estoy escribiendo inmediatamente. Entonces tenemos hasta la opción 4, luego la opción 5, salir. Y aquí obviamente tenemos que ir guardando, ¿no es cierto? Sum, ¿qué es lo que va a guardar? La llamada directamente a la función calcula suma. num1, num2. Ahora bien, aquí tenemos que considerar que necesitamos, por supuesto, ingresar los dos números propiamente tales, ver num1, num2, y obviamente ahí recién eso, ¿no es cierto?, para que nos muestre directamente el resultado. Ahora bien, si nosotros queremos, podríamos mostrar la salida directamente acá en cada uno de los subprocesos. Pero en este caso, como estamos ocupando directamente funciones, vamos a escribir el resultado acá. La suma
es dos puntos y mostramos en este caso el valor de la variable suma. Vamos a repetir el mismo proceso con el resto de las operaciones. Bueno, aquí obviamente por motivos de tiempo, principalmente estoy acortando el tema, pero aquí si se fijan ya fui escribiendo nuevamente las operaciones, principalmente leer, llamar a la función, mostrar la multiplicación. Lo mismo para el caso de la resta y para la división. Ingresar dos números, leemos los números, mostramos en este caso la operación, el resultado. Opción 5 es simplemente salir, se deja en blanco. Y de otro modo, aquí principalmente habría que mostrar un mensaje que diga escribir opción incorrecta. De tal manera de hacerle entender al usuario que si no se escoge una opción que esté entre la 1 y la 5, eso es una opción incorrecta. Por lo tanto acá deberíamos tener en gran parte implementado ya todo lo que es la funcionalidad propiamente tal del problema que nosotros estamos planteando. Entonces si lo ejecutamos, se fijan que aquí me aparece directamente un menú. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, ingreso dos números, 12 y 3, me dice que la suma es 15. Si ejecuto nuevamente el programa, restar dos números, si por ejemplo tengo 4 y 3, me dice que la resta es 1. Si yo tengo nuevamente opción 3, 12 y 5, 12 por 5 debería decirme que es, bueno, aquí en este caso está marcando directamente un error, puesto que si se fijan, inmediatamente acá debiera considerarse acá que como no llamé a la función correcta, obviamente me está mostrando un resultado que no corresponde. La función se llamaba en realidad calcula multiplicación y la que aparece arriba. En el fondo estaba llamando a una misma función. Entonces, 12, 5, 60. Dividir dos números, 12 y 3, la división es 4. Si quiero revisemos la validación, ¿no es cierto? Si tenía, por ejemplo, 12 y 0, me dice error de división por 0 y obviamente me muestra un resultado en este caso que tendría que mostrarle directamente a la variable. Ahora, ese tema también se podría controlar directamente. ¿Ya? Entonces, principalmente de esta forma logramos crear un conjunto de funciones que están asociados directamente a lo que es un menú de opciones, donde dependiendo de la opción que elija el usuario, la acción que se lleva a cabo. Queda como tarea en este caso cómo poder hacer que el menú aparezca de manera repetitiva y no tenga que estar ejecutando el programa abriéndolo y cerrándolo a medida que voy corriéndolo propiamente tal. Eso se puede hacer principalmente en base a un ciclo. Ahora también, ¿cómo podría llegar a no repetir esto mismo en cada una de las llamadas? También perfectamente podría crear una función que se encargue de realizar esta operación y simplemente llamarla. El mostrar la información también se podría hacer perfectamente a través de un procedimiento. Eso lo dejo a tarea. Por ahora solamente voy a mostrar, por ejemplo, cómo se podría realizar de manera cíclica el proceso que recién estaba realizando. Es decir, mostrar el menú, elegir las opciones y dependiendo de eso la acción que se lleva a cabo. Principalmente lo podríamos hacer con un repetir. En este caso considero todas las opciones que yo voy a repetir. En este caso las selecciono, tabulo para que me quede indentado. Y yo podría colocar directamente un hasta que la opción en este caso sea, ¿cuál es la opción para salir? Exactamente, es la opción 5. ¿Ya? Adicionalmente para esto podría colocar acá un limpiar pantalla. Limpiar pantalla. Y antes de eso podríamos colocar un esperar tecla en este caso. Lo voy a ejecutar nuevamente. Si se fijan, sumar dos números, por ejemplo tengo 12 y 4, me dice que es 16, presiono una tecla, me desaparece, me limpia la pantalla y nuevamente elijo las opciones. ¿Ya? Por ejemplo, divido dos números, 3 y 4, 0,75, presiono una tecla, me borra. Opción 5, salir. Y obviamente ahí ejecución finalizada y termina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido directamente este ejemplo para que aprendan cómo poder realizar menús de opciones y poder llamar a cada una de estas opciones por medio de funciones. Muchas gracias.